empezado a corregir, los voy a corregir el fin de semana, así ya se los tengo listo pronto. ¿Quieren contarme algo? ¿Cómo les fue? ¿Alguno quiere hablar? Vos sabés que había alguna con relación al trabajo. Sí. En algunas cosas nos generaba dudas, ¿no? Con el tipo si era discrecional o si era... había algunas... Descentralizado. Centralizado, descentralizado, porque en alguna parte aparecía como centralizado y después más abajo en el mismo artículo, entonces bueno, sí, a nosotros en algunos puntos se nos complicó, digamos, ¿viste? Era releer y volver a leer, no sé si les pasó a otros, pero a nosotros nos pasó con algunos. Lo que pasa es que los organismos, perdón, hay veces que pueden ir cambiando, se pueden ser centralizados en un momento, depende del artículo que leas, y después hayan sido cambiados a descentralizados o desconcentrados, si no me equivoco. Sí, pero nos pasaba que en el mismo artículo empezaba planteando como que es un organismo descentralizado, después en el mismo artículo decía, bueno, como desconcentrado, tal cosa, no sé, a nosotros nos pasó en el mismo artículo encontrar eso, por eso nos llamó la atención. Y eso que vos decís, sí, a lo mejor en las distintas etapas puede ir variando, pero bueno. Claro, sí, o a veces puede ser que se equivoquen en la misma publicación. Es muy común así confundir el descentralizado con el desconcentrado. Puede ser a lo mejor en ese aspecto. Ahí pasa que a lo mejor las personas que suben las cosas a la web no están, o sea, no son las mismas que están en las que cortan el bacalao, digamos. Y por ahí te encontrás cada error en las páginas web que no se pueden creer. Y bueno, pasa un poco eso, me parece, quizás. Sí. Una de las que mencionaba Ariel, por ejemplo, es la Oficina Anticorrupción. El cambio a descentralizado fue ahora en el 2019. Claro, sí, eso también. Sí, ese es otro factor que pueden ir cambiando, porque hay cuestiones como no es que son impuestos generalmente por por una ley, o en algunos casos. En algunos casos sí, lo que pasa es que sobre todo lo que vemos en centralizado, tenemos una estructura que depende del ordenamiento jurídico, muy marcado sobre todo, o que está a nivel constitucional. Entonces allí ya lo vemos de una manera, digamos, más certera. El problema se suscita en los otros, los descentralizados y desconcentrados, sobre todo porque allí como puede haber digamos ya una reglamentación específica del poder o el poder ejecutivo, algo así que no tenga por eso no está tan determinado como si estuviese así en los ordenamientos jurídicos establecidos. Son la Constitución, las leyes las leyes de procedimiento, sobre todo las generales, o los códigos, o algo que esté plasmado en el Código Civil. Así que por eso de allí sí es digamos, puede derivar el inconveniente también. A ver, alguno que lo explique, quién de los que hizo el trabajo o de algún grupo. Nosotros pusimos como desconcentrado, habíamos puesto el Archivo Nacional de Memoria. El Archivo Nacional de la Memoria, que digamos reporta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Carece de personalidad jurídica y patrimonio, pero es un organismo desconcentrado. Y como organismo descentralizado pusimos lo que era el viejo RENAR, o el Registro Nacional de Armas, que ahora se llama MAC, y que bueno, con esta modernización pasa a ser un organismo descentralizado, pero que en vez de depender del viejo Ministerio de Defensa, o sea, del área militar, pasa a depender del Ministerio de Derechos Humanos también.
Justicia y Derechos Humanos, perdón. Sí, en este caso tiene financiar figura jurídica. Ay, no es la palabra figura, personería jurídica. Persona Esa es, Sí. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Sí. Sí, no sé si se escuchó. Bien. Sí, Y después pusimos como organismo centralizado, que depende digamos, del Ejecutivo. Acá está. No podía entrar al trabajo. La computadora está más lerda que yo. Sí. Pasa. Pusimos la Secretaría de Cultura en centralizado. ¿En centralizado? Claro, ¿Cuál? Cultura. La Secretaría de Cultura. Sí, se me quedó claro. Sí. la pantalla de la computadora. Les pido disculpas. Que depende de Cultura. Claro. No se me mueve, no lo puedo leer. Muevo el scroll y se quedó con que tengo la computadora del nene está hecha pelota. Perfecto. Esos son los 3 casos que pusimos. Está bien. Sí, está correcto. O sea, ¿cómo se corresponde? ¿Por qué decimos, a ver, en el caso de ustedes específico, que la Secretaría de Cultura es un organismo centralizado? ¿Por qué decimos eso? Pertenece al ministerio. Ay, espere que a mí también se me borró porque no lo tengo acá. Nos costó mucho encontrar justamente el centralizado, porque cuando vos empezabas a buscar, todo, leías, googleabas, qué sé yo, y todo te llevaba, decía centralizado, y cuando empezabas a leer, descentralizado, pero nunca centralizado. Entonces, bueno, logramos la Secretaría de Cultura, que sí que es centralizado, pero eso también pertenece al Ministerio, ¿cuál era, Oskin? Ministerio de Educación. Acá está, se me movió la pantalla. Su autoridad es el secretario que reporta al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y lo designa el presidente por decreto. Ahí está, se movió la pantalla. Ese es sí, ahí está. Sí. Nosotros pusimos también quiénes lo designaban, cómo se designa la autoridad de ese organismo que pusimos como ejemplo. Analizamos directamente lo hace en los ministerios, pero siempre se puede el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo directo a través de sus ministerios. En estos términos que nosotros subimos. Oscar, se te corta un poco la comunicación. Hola, hola. ¿Se te corta? Sí, está medio fallando igual. Sí, hay inconvenientes en la... Esos son los 3 ejemplos que pusimos completamente. En la transmisión. Sí, pero hay mucho micrófono abierto, qué sé yo. Yo siempre cierro mi video porque aparte... Claro, sí. Esos son los 3 ejemplos concretos que nosotros pusimos. Bueno, no sé si alguien habrá puesto algún ejemplo diferente que quiera aportar alguna mirada diferente. Claro, por eso decía, si hay alguno que quiera hablar así, lo charlamos, siempre está bueno debatir los temas. No sé si alguien más está o hay muy pocos conectados. Tenemos hay problemas de la... Nosotros sí, en el caso del ejemplo que nosotros habíamos puesto también de lo que es la ANMAC ex RENAR, es un órgano muy interesante porque prácticamente, si bien recibe partidas del gobierno central, es una secretaría, y lo designa el presidente a través de los ministerios, es también económicamente casi autosustentable, porque los legítimos usuarios que registran sus armas pagan una tasa y una serie de sellos, bla, 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 bla,
que hacen que económicamente sea una caja muy interesante. Por eso en su momento fue una secretaría muy disputada por muchos ministerios, inclusive pensaban en la privatización porque había mucha guita. Sí. Sí, cuando se empieza. Nada, es una nota de color. Sí, está muy bien. ¿Y nosotros por qué pusimos como organismo descentralizado, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que nos pareció muy interesante, bueno. muy interesante por el aporte y Sí. bueno, depende por supuesto del, está en la órbita del Ministerio de, espérate que me borré. Está en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, así que bueno, ese nos pareció interesante, y después como desconcentrado pusimos el INET, que es también ese depende del Ministerio de Educación, y bueno, todo es el nexo, ¿no?, entre las escuelas y toda la parte de educación técnica. Claro, perfecto. Está buenísimo. Nosotros como organismo desconcentrado tomamos el Instituto Nacional de Juventudes, pero es un organismo que rotó por todos lados, porque fue variando dependiendo la organización política del momento, de ministerio en ministerio. Hoy depende directamente de lo que es la jefatura de ministros. Lo sacaron a otro ministerio que lo tenía y ahora pasó ahí. Ya directamente depende, y lo que hace es encargarse de todo lo que esté relacionado con la juventud. Cualquier ministerio que tenga algún asunto relacionado con la juventud, sí o sí tiene que pasar por este instituto. Cualquier idea de cualquier ministerio o de cualquier otro tipo de organismo. Ajá, perfecto. Sí. Qué interesante. Qué interesante. Por eso sí estaba bueno como para que tuviesen contacto, por eso les dejé libre de elegir ejemplos, porque así es muy difícil que coincidieran en los mismos y no estamos tomando contacto de, la verdad, que organismos muy interesantes como el Banco de Datos Genéticos, que es utilizado como, digamos, como un organismo auxiliar en muchos temas, en muchas áreas. Totalmente. Causa de derechos humanos, desaparecidos, espectacular. Todo, por supuesto. Sí. Por supuesto. Realmente es un orgullo y un ejemplo, ¿no? Y se lo tenemos que agradecer a las madres y a las abuelas también, ¿no? Claro, que han perseverado. Totalmente, y esa escuela fundada por madres y abuelas y las organizaciones como el Banco de Datos y el Instituto de Forense Argentino, es un ejemplo también en Latinoamérica, y se ha utilizado para averiguar la identidad de una guerra también de genocidio en Guatemala y bueno, en muchos lugares en América, ¿no? Donde hay cosas comunes. Y bueno, y ahora están operando en España también, por lo de la guerra civil, porque recién los españoles están hablando del tema. Porque era como hablar del sexo de Los Ángeles. No se puede hablar de eso. Están recién ellos hablando de ese tema. Sí. Claro. Sí, la verdad. La verdad que es todo muy interesante. Siempre de toda crisis o todo evento así dañoso como fue esto tan tremendo, ¿no es cierto?, que pasamos, cómo se pueden rescatar y cómo surgen cosas tan importantes, ¿no? Surge la vida después de la muerte, Silvia. Exactamente, es así, la vida después de la muerte. Y bueno, por lo que estamos pasando también, por este tema de la pandemia, cuántas personas han tenido que morir para que después pueda surgir una vacuna que tiene que ser, digamos, con lo último de la ciencia, y cómo los científicos a nivel mundial ponen toda su dedicación, su inteligencia y su capacidad en poder, ¿no es cierto?, descubrir cosas que, en este caso, en beneficio de la salud de la comunidad internacional. Y la gran diferencia es que acá fue un bicho, y lo otro fue reverendos, hijos de su puta madre, que no digo así porque hay alguien que me dijo que discrimino a las mujeres, pero realmente donde hay todo un proceso, ¿no?, de mentes macabras, de omisiones, ¿no?, mucho más terrible, porque fue generado desde nosotros mismos.
Claro, claro. O el hecho también de los de tantos femicidios. Hubo que pasar un montón de hechos tan desgraciados para que saliera una ley justamente que incrementara las penas cuando se tratara de un femicidio. O sea, cuántas luchas, cuántas mujeres han quedado en el camino y bueno, por eso de todo... Y todavía falta ajustar bastante, porque si en este año, en pandemia, hubo ya 200 mujeres muertas, y está el caso de la chica de Tucumán, que tenía años de denuncias hechas, y se la terminaron matando igual, es decir, todavía... Sí, aparte agarramos con la resistencia del viejo sistema judicial. Hay mucha resistencia de muchos jueces y de muchas jueces a tomar conciencia de la temática de la mirada de género. Para ellos lo toman a chiste, es una burla. Yo te digo porque uno lo lee en las noticias diarias. Entonces, ellos no dan el ejemplo del aparato judicial a, por ejemplo, sentarse a escuchar de qué se trata la ley Micaela. Entonces, si desde la ley no se cumple la ley, es muy difícil, porque quien te va a dictaminar que sos culpable o inocente es el primero que está violando la ley, es terrible. Y sí, pero bueno, igual, a ver, el avance, yo entiendo lo que dice Silvia, por lo menos el avance es que se hable, hay un avance, definitivamente lo hay. Falta bastante para llevarla a la práctica y para poder revertir todos esos conceptos que vienen de años y años, y de, por supuesto, un nivel de conveniencia, a ver, siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Nada es casual, es muy conveniente este sometimiento a la mujer. Mira, es tan difícil de construirse en los valores y en lo que fue el discurso dominante de toda una vida, que, sin ir más lejos, hoy en día sería casi inviable que tuviera show y rating un programa como el de Marcelo Tinelli en los 90 o un programa como el de Gordo Porcel y Olmedo en la década del 70. Estarían totalmente, o sea, sería anacrónico, es no correcto hoy en día. Y en aquel momento era correcto verduguear a las mujeres en la pantalla, tocarle las partes porque era normal. Cuando empezás a hacer un retro, la pucha. Y eso era en la televisión pública nacional y en vivo, y en horario central. Terrible. Y sí, por eso los cambios, o sea, lo que pasa que lamentablemente hay que pasar hechos dañosos, desgraciados, muy tristes, para que aprendamos. Ahí está ahí está el kit de la cuestión, o sea, porque no se prevén, y en muchos casos se puede hacer, como en el caso de esta profesora de Tucumán. O sea, 14 denuncias ella había formulado. Pobre, hizo todo lo que era necesario. Claro, por eso mismo y la gente el otro día lo veía, la manifestación que se hizo, culpaba más que al culpable material que había cometido el femicidio al Estado, al Estado, claro, al sistema, al Estado ausente. O sea, no, deberían... Los jueces en los casos ahora están bastante asustados, y los fiscales sobre todo cuando reciben denuncias, enseguida le dan especial... Despacho rápido, digamos. Acá en Mendoza se evidencia un cambio en ese aspecto, que le dan especial, digamos, yo no trabajo en ese tema, pero sé que están más, digamos, más diligentes en tomar todas las medidas necesarias para evitar justamente todo. Hay que prever, hay que hacer mucha prevención y hay que escuchar. Si una mujer va a hacer una denuncia, no es porque quiera perder el tiempo, es una cuestión grave. Aparte, también me parece que esta señora, perdón, me parece que también esta chica que hizo la denuncia, no solo en Tucumán, sino creo que también en otra provincia, porque ella se iba como cambiando de provincia y tenía una perimetral donde la violás, donde pasa también, antes vos ibas a denunciar una comisaría que te golpeaban y el mismo comisario, viste, ni siquiera te la querían tomar, o sea, ¿entendés? Bueno, gracias a Dios cambió, pero tampoco es tanto, y también hay que ver la gente que
de distintas provincias y de distintas culturas, porque también es una realidad de que no la gente sigue siendo machista. O sea, al tema del femicidio, ¿no? De que es muy difícil cambiar, porque nosotros que somos grandes, estamos aprendiendo, y no ahora, yo que tengo 45 años, como decía recién Oscar, ver Porcel, ver Olmedo, donde la mujer siempre era objeto, donde sos mujer, sos linda, listo, con las tetas y el culo dale que vas a ganar, pero no vayas a pretender tener ni un cargo, ni impuesto, ni nada. Ah, sos abogada, pero seguramente sos abogada porque te arrodillaste. Siempre ese ninguneo contra la mujer. Y contra el tema de, bueno, el feminismo, bueno, si te golpeó por algo, algo habrás hecho. ¿Entendés? Claro, y el Estado a veces, el algo, y el Estado que no, bueno, si hay tantas denuncias, si esa chica hizo tantas denuncias, violaba la perimetral, y volvías a hacer, yo no, es como que también me pasa no solo con el femicidio, sino con el resto de que entran por los chorros, entran por una puerta, salen por la otra porque no pasa nada. El policía no lo puede correr porque se le dice alto, ya no sabe si te va a defender, va en cana el policía. Entonces estamos como viviendo una sociedad al revés. Igual no mezcles ahí, ¿eh? El gatillo fácil con el femicidio ahí no mezcles. Pero lo que quiero decir, si yo voy a hacer una denuncia, esa chica tuvo un montón de denuncias y terminó muerta. ¿Vos podés ir contra el Estado? O sea, ¿quién se puede, pero... Porque encima el hijo de puta se suicida después. ¿A quién le reclamás? Porque esa chica avisó, no es que se cayó, pasó por miedos. Vos antes de hacer una denuncia, si sentís que entendés ese acoso que sentís, vos tenés miedo de hacerlo, no es que vas recontenta a hacer una denuncia, no, pasás por un trauma, por miedo, no vivís tranquila y encima vas a hacer denuncia así, violó la perimetral 800 veces y el tipo sigue como que acá no ha pasado nada. Claro. Y la chica terminó muerta. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que llegás a un punto, lo que pasa es que, está bien, yo voy a hablar, no hay problema, de última queda grabado, yo también tengo mis pensamientos. Llega un punto en donde no puede haber un policía para cada ciudadano. En algún punto, la institución judicial tiene que cambiar y ser más ágil todavía. Y hacer que a la primer negativa, a la primer violación constatable de una perimetral o una primer falta, a la segunda, cana, directamente, la pérdida de la libertad, por una cuestión de garantía de seguridad pública, porque está la vida de un inocente o de un tercero en juego. Eso uno lo dice desde la inocencia, del no saber cómo es, digamos, cómo se articula la cuestión jurídica, política interna, pero debería ser así. Ahora, cuando no se puede, queda en tus manos defender tu vida, que es una discusión que tuvo una periodista de C5N con un tipo que era un fascista, un reventado, que terminó desacreditando a una periodista de C5N, porque el tipo se fue de mambo, pero en algún punto la mujer acosada tendría el derecho de ejercer el derecho justamente a salvar su vida, que es algo que no está políticamente bien visto. No sé por qué, no entiendo de la sociología. Bueno, está mal dejar, el violador salió y el juez lo liberó. Está mal dejar en manos de la gente la justicia por mano propia, desde ya. Pero en última instancia tenés que tener la última ratio. Lo último, vos tenés que salvar tu vida. Si no, después de eso no hay más nada. Claro. Habría que también de construirse, no solamente en el ámbito de la persecución hacia los acosadores, asesinos y todo eso, sino también empezar a ver, empecemos a ser auxiliares de la justicia, empecemos a ejercer la justicia no por mano propia, porque la ley, artículo 48, hay lo que es la legítima defensa, la doctora sabe, está todo contemplado bajo la ley, no hay nada nuevo. Bien, pero yo entiendo, Oski, porque yo también en esta me voy a poner, yo tampoco voy a ir a justicia por manos propias. También entendemos que estamos todos un poco hastiados, todo el mundo, y cada vez estamos más violentos, también es una realidad. Saquemos la pandemia de lado porque ya venimos hace rato violentos, todos los argentinos. Pero más allá de eso, también estamos hastiados de que siempre el otro, o el hijo de puta, perdón, siempre tiene una brecha, ¿entendés? El juez, por ejemplo, al violador, con la ley Micaela, al violador,
que ya el juez había dicho que no lo tenían que liberar, no sé si fue con eso, me estoy equivocando, que había dicho que no estaba en condiciones de salir, porque seguía, que no podía salir, y el juez lo libera igual. O sea, ¿vos qué tenés que hacer con ese señor juez? Diciendo que están dando vos pedís un perito para que alguien salga. Si los familiares, principalmente dañados, le hicieran al juez y al asesino probado, yo me haría el nabo. Te digo la verdad, pues yo soy padre. ¿Está? Claro. Yo tengo mi doble estándar, mi doble moral. Pero no puedo, por fuerza, obligar a los demás a ejercer la doble moral, porque si no, sería. Claramente, pero lo que pasa es que. Y aparte, implantaríamos algo que no quiero, que es la pena de muerte del Estado. Me opongo totalmente. Yo tampoco estoy de acuerdo al asesinato de forma fría y por tercera mano. Pero yo tampoco estoy contenta con la justicia, no estoy de acuerdo. Pero cuando te tocan a vos, cuando te tocan y te tocan y te tocan, hay que ver qué pasa en esa situación. Que nos estamos yendo de mambo, porque acá me parece que lo que uno debería acostumbrarse, lo que uno debería apuntar, es exigir a que cada uno, en el rol que le compete, haga lo que tiene que hacer. Yo no tengo por qué salir a controlar, ni por qué salir a defenderme, ni por qué. Es decir, entiendo lo que vos decís, Oscar, pero para eso nosotros pagamos policía, pagamos jueces. Sí, pagamos... Perdón, yo no creo en la justicia por mano propia, Beatriz, ya lo dije de movida para que no crean que. Tratamos de dialogar uno por vuelta, si nos entendemos. Perdón. No, pero como dice Oscar, no podés poner un policía por cada habitante, ¿no? Para nada, ¿no? Está claro, no, está para nada. ¿Cómo tenés el sistema de cárceles? ¿Cómo está el sistema de cárceles en este país? Un desastre. Porque decís, viola la perimetral por segunda vez y que vaya en cana. Un desastre. ¿Cómo? O sea, no lo meten también por una cuestión de capacidad. Aunque... También. Sí. A ver, entonces, justicia por mano propia no, yo no tengo que ser auxiliar, pago impuestos para que la policía me cuide, para que no pase nada, para que la justicia funcione, ¿sí? Y no. Pero lo que pasa es que uno entra en un círculo y cuando te toca personalmente, gracias a Dios yo no lo viví, pero todos lo vemos en las noticias, aunque no esté permitido, uno termina haciendo la justicia por mano propia porque ya ninguno de los funcionarios policía, de la justicia y todo te responden, y encima que un violador, que en este caso un violador o un femicida que lo metes y vuelve a salir y vuelve a hacer lo mismo, porque ya está comprobado también. Exacto. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, ¿cómo haces? Igualmente hay que pensar que el sistema penal no existe en el mundo. En el mundo el sistema penal es un invento que no digamos, hecho por el hombre, pero no para convivir, sino para, después de que se hizo la cosa. El sistema penal no soluciona, sanciona nada más. El sistema penal no lo vuelven no lo insertan de nuevo, no los insertan de nuevo en la sociedad. No solamente sanciona, que no recupera, sino que empeora. Claro. O sea, bueno, lo que como más preparados de la cárcel. Lo que pasa que a veces se hace un mal uso de las medidas. Por ejemplo, una perimetral. Una perimetral es una buena medida, pero ¿qué pasa? Ahora, ante cualquier cosita se pide una perimetral. Claro. A mí me ha tocado en tema de juicios de alimentos, que me ha tocado de estar del lado de los hombres, a veces las mujeres instauran una perimetral por una soncera. O sea, directamente, yo soy mujer, pero lo considero así, no por cuestiones de peso como son violencia, sino porque a lo mejor le contestaste mal en alguna cosa. Y bueno, esa perimetral en tema, por ejemplo, de alimentos o de visitas del régimen de comunicación, que se llama ahora, entorpece muchísimo. Y cuando realmente se debe hacer un buen uso de la perimetral ante estos casos tan, digamos, tan groseros de que hay una violencia manifiesta, hay muchas denuncias, a lo mejor, o no se instauran en el debido momento, o no se siguen los pasos que corresponden, porque después de una perimetral hay que hacer pericia para sostener esa perimetral. Claro, pero aparte eso yo te decía, en el caso de este tipo, más allá de la perimetral, a ver, alguien que hace un acoso de determinada manera contra alguien, tiene que estar realmente con problemas psiquiátricos. Entonces, bueno, claro, ¿qué hace también con el otro, no? Lo dejo, le pongo la perimetral y lo dejo suelto. O es lo mismo que decía Álvaro sobre el tema de los violadores. Sí, se sabe que no hay marcha atrás.
Es más, vos podés hacer una castración y te violó con una lapicera, porque lo que te en la cabeza. Obvio. Entonces, bueno, ¿qué se hace desde el otro lado? ¿No? Le pongo la perimetral y listo. No, y bueno, o sea, se plantea que debe haber pericias, pero no se hace un seguimiento como se debería hacer y no se imponen si no se hace. O sea, pero, profesora, perdón. Camina la perimetral y eso queda dormido. Sí. Y ahí pasan los años. Quiero hacer una consulta que de ignorante, porque no lo sé. Ponele este chico que, vamos a hablar de este caso, este chico ya tenía denuncia también a una chica que lo denunció también por acoso, o sea, que no era la primera vez y pasó esta vuelta, ya tenía denuncias. Las comisarías o una persona que tiene una denuncia por este caso por acoso, tiene varias, no se cruzan los datos no importa si es acá en Capital y después el pibe se fue a Mendoza y pasó lo mismo. Esa persona no se cruza en el sistema. ¿Cómo es el sistema de la policía? De los datos de una persona, de una denuncia. Una cosa es la policía y otra cosa es el sistema judicial. Claro, pero para que me piense la pregunta. Sobre esa persona que existe una denuncia, si yo mañana me voy a Mendoza, ponele, estoy acá en Capital, me voy a Mendoza y aparece el pibe y le hago de nuevo una denuncia. ¿No hay un registro donde dice, bueno, fulano de tal ya tiene una denuncia en Buenos Aires, tiene una acá, tiene una en tal lado? No se cruza, o sea, esto también es como un antecedente. Sí, o sea, el tipo tiene antecedentes. Todos esos sistemas de base de datos. Exacto, claro. Se están depurando mucho. Lo que pasa es que a veces hay que hacer convenios entre la nación y las provincias. O sea, exige también toda una cuestión burocrática, pero todos los sistemas en general se están, se están perfeccionando para que pueda tenerse en un momento, no sé, por ejemplo, cuando ahora con una persona fallecía, no sé si alguno tuvo ocasión de ver que a veces se manejaba a lo mejor un jubilado que tenía su tarjeta de débito para sacar el dinero. Bueno, fallecía el jubilado y quien era apoderado tenía la tarjeta de débito, a lo mejor pasaba un mes, podía retirar el dinero que había en caja. Ahora no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las compañías fúnebres, las empresas fúnebres, cuando viene que hay que hacer un servicio fúnebre, tienen que cargar al sistema, ya que esa persona está fallecida, y eso ya se entrecruza con ANSES, con AFIP. Bueno, todo eso es como que se está puliendo. Sí, porque hasta hace poco tenían que dar la fe de vida. Claro, la una fe complicación de vida, más. Exactamente, pero dice que la fe de vida podés comprar, la podés también certificar con la compra con una tarjeta nativa, por ejemplo. Y si a vos te quedado... Claro. Porque si soy apoderado, voy a hago la compra y retiro el sueldo. Claro, entonces como que está certificando que la persona está con vida, porque si firmó el ticket de la tarjeta implica como que está con vida. Pero bueno, a esas cuestiones también a veces se han violentado, pero en este caso me parece que es todo un sistema, se apunta a eso, a que que todo esté centralizado. Por ejemplo, también en el caso de de esas personas vígamas que se casaban en un lugar y después iban y se casaban en otro. Entonces, cuestiones por eso. Se trata de ir, ayornando, y bueno, por eso es importante todas estas cuestiones que estamos viendo con los sistemas informáticos, porque permiten tener que una información que compete, que se originó en otro lugar, podemos tener un acceso directo a las mismas. Entonces, bueno, vos fíjate lo que pasó ahora con la pandemia y los aportes del gobierno, que es, por ejemplo, para comprar dólares, si vos tenés algún tipo de asistencia del gobierno, te bloquea automáticamente. Bueno, pero eso lo hicieron enseguida. Y como dice Moni, te vas a Mendoza y vos violaste 10 minas y no apareces. Por eso digo, debe ser una cosa simple, me imagino, ya a esta altura. Que todo el mundo sabe lo que comés, lo que hacés, no me parece que sea tan complicado. Y bueno, yo creo que igual como el mal uso que hay también, o sea, lo mal que actúa la justicia y el mal uso también de la gente para la justicia, porque poner una perimetral por un juicio de alimentos, como dijo usted,
es aberrante como que la justicia actúe y deje libre a un femicida o lo deje libre en 2 meses. Entonces, ya hay un problema, ya creo que es de nosotros mismos más la justicia, ¿no? Claro, por eso. Es una mezcla de Sí, cosas. como el que ya hacen denuncia por boludez, entonces la justicia ya como que empieza a ignorar algunos casos. Y ya si son tantas perimetrales por X razones, van a decir, tenés que ir a una perimetral y lo que van a decir, nada, es una boludez y capaz que ese es muy importante y no le dan bola. Pasa por esa razón. Después también, por ejemplo, el tema de la policía. En Buenos Aires, ¿vieron el que mató de un cuchillazo al policía ahí en el medio de la calle, enfrente de un café? Sí. Entonces, uno dice, el otro, ¿cómo era? Checobar, ¿cómo era? Que es gatillo fácil. Sí, el que disparó. Chocobar, perdón. Y después vos no sos gatillo fácil y te meten un cuchillo en medio de la garganta o en el pecho y te matan. Bueno, pero a ver, ni tanto ni tanto. ¿Cómo regulás? Ahí están los dos, porque estaba el otro que se tiró para atrás y lo miró como lo acuchillaba. Se supone que además también tiene que ver eso, ni tanto ni tampoco. Acá la policía, la preparación, a ver, flaco, ¿dónde tenés la preparación si no tenés un arma? Si ves que un tipo se te tira encima, está el compañero al lado y ninguno actúa, me parece que también acá le dan un arma. No, ¿sabés qué pasa? Tienen miedo de tirar igual. Beatriz, ¿sabés qué pasaba? Sí. Beatriz está hablando sobre un caso concreto. Es uno de los problemas graves está hablando que... de un caso concreto, y es buena la observación que dice. Los 2 policías de la ciudad dejaron asesinar a su compañero federal, y el federal intervino cuando no era su jurisdicción. Claro, ahí está. Se le vino encima al federal, y el federal no tuvo apoyo de los 2 laterales, que quedaron totalmente congelados, y tienen iguales armas. Si no hubiera sido por el pobre futuro finado, el psicópata estaría vivo. Claro, el cargador. Eso es otra cosa que yo no entiendo. Eso justamente es hoy lo que decía Oski, porque el policía era federal y estaban los policías de la ciudad. Entonces no se pueden como cruzar. Ahora, la pregunta es la siguiente. Un policía, creo yo, es un policía. Si a mí me está pasando algo, justo en el límite estoy, cruzando el límite, estoy acá en Capital, cruzo General Paz y estoy en Ciudadela, y a Capital. Digo, si a mí me pasa algo, el policía... Eso, y no lo entiendo, pero no sé si no lo entiendo por ignorante, que seguramente, pero si vos sos policía me tenés que acudir. No, pero no te pasa solo con la policía, te pasa con un montón de trabajos, en donde ellos también están resguardados en sus funciones en un ámbito determinado. Saliendo de este tema un poco, a mí me indignó siempre el hecho de cómo cambió el accionar de las maestras en los colegios, maestras de escuelas primarias. Antiguamente, si a un nene lo estaban maltratando, supongamos, en el baño, chicos mayores, en una escuela primaria una maestra se metía, los separaba y demás. Hoy por hoy, justamente a raíz de todos los casos horribles que hubo, por parte de adultos hacia niños, las maestras se resguardan también a ellas mismas y se quedan todas afuera. Así también aparecen otro tipo de casos, como recuerdo, la verdad que no recuerdo en sí en qué provincia. Aparte evitan un montón de papeleo. Pero un nene que había testículos porque se los habían pateado en un baño y la maestra se quedó afuera. Pero ¿sabés qué pasa? Se mezcla todo, lo político... Un nene de 4 años, la maestra no, o un nene de 3 años, la maestra no le puede limpiar la cola. Porque de pero pasan un montón de situaciones. Es como que todos tenemos derechos y obligaciones y hay que proteger todo. Entonces, yo lo hablé con mi vieja que era maestra. Le dije, vos que hubieses, me dice, no, yo me meto en el baño y listo, pero pasa por su ética profesional y como persona. Sí, no pero estamos hablando de lo que es educación. Mi prima lo que es docente, cuando empezó la política y educación. Claro. Mi prima cuando empezó la docencia... Lo que pasa es que es maestra de otra época. Es maestra de otra... Es lo que yo te decía, yo lo veo en las clínicas, los informes de los médicos de terapia intensiva. Antes eran alentadores. Llegó una época cuando estaban los cuervos parados en la puerta... Perdón, Silvia. Estaban los cuervos parados en la puerta de la terapia. Los informes cambiaron. Ya te vas a te dicen como que está muerto, entonces si al otro día respira, yo vas y le agradecer. Es decir, lamentablemente se judicializó todo y mal. Es así, demasiados intelectuales. Estabas aprobando, Beatriz.
Tengo la teoría que demasiados intelectuales están todos pendientes de qué se puede hacer con tal o cual cosa que sucede. Por eso la maestra no actúa, por eso el policía no actúa, porque está por la política, que si perteneces a tal jurisdicción, a tal otra, todo, porque todo entra a un nivel judicial. Todo es un juez, un abogado, todo actúa. Y vos en el medio, perdón profesora, un abogado. Sí, pero por ejemplo, son cosas también. Son bueno, cosas también, por ejemplo, también tenemos que vivir y pagar la luz y comer. Pero también es un abuso, también me parece. Me parece que también es el abuso yo lo que lo hablaba con mi prima, porque al principio cuando empezaba las pasantías los mandaba a colegios, digamos, donde había una clase social de muy bajos recursos. Entonces estaban a la expectativa de que si el nene se caía o venía con un golpe, vos automáticamente tenés que avisar que el nene vino con un golpe de la casa, para que no te digan que fue en el colegio y se coman un juicio. Después, si el nene se caía, pasa eso. Bueno, después si el nene, claro, se caía, qué sé yo, no, vos como, o sea, uno me dice, vos tenés el instinto de agarrar un poco de agua oxigenada y ponerle en la frutillita que se hizo en la rodilla. No lo podés tocar. Me dice, tenés que llamar al médico porque después viene el padre y te quiere demandar porque lo quisiste tocar. Me dice, entonces estamos atados de piel y mano siempre, porque ven dónde pueden sacar las ventajas algunos. Entonces, no es como la docencia de cuando nosotros éramos chicos que te pasaba algo y te papachaban o se metían. Ahora ya no, están en los colegios del Estado, hoy por hoy también tenés que informar eso, pero lo tenés que informar por diferentes cuestiones. Obvio. No porque ellos vayan a decir que se lastimó ahí, sino porque el médico, el maestro de una escuela primaria también tiene una obligación que si ve al chico que viene mal golpeado de su casa, ¿sí? Tiene que informarlo. Es parte de sus obligaciones. A mi hermana le pasó una situación que fue fea porque la vivenció en primera persona, pero a su vez se quedó súper tranquila de cómo había actuado ese médico. Mi hermana tiene 2 hijos varones y ya son adolescentes y demás, pero uno de los dos, en cuestión de un mes, tuvo 2 lastimaduras feas por fútbol, en un caso, o sea, fueron 2 lastimaduras feas y las 2 veces hubo que llevarlo al hospital. En la guardia, acá en el hospital italiano, le tocó el mismo médico y atendiéndolos muy secamente, en un momento lo escucha decir, este chiquito la segunda vez en tantos días que viene con una herida grave. O sea, una había sido una cortadura con una, no sé, con una reja que se había asomado a mirar algo y la otra por fútbol. Y mi hermana en el momento se sintió horrible. Estaba ella, estaba mi cuñado, pero a su vez salieron de ahí y dijeron, es excelente que esto pase, porque cuando se deja pasar es cuando se desprotege a los menores. Y con las escuelas pasa lo mismo, la maestra no pregunta solamente si el nene vino golpeado de la casa para que no vayan a decir que fue en el colegio, sino porque tiene que estar atenta a la integridad física de cada uno de los chicos. Obvio. Y que en esta situación de pandemia también se les escapa. Sí, sí. El asunto es después, una vez responsabilidad. que cómo sigue, ¿no? Porque está bien, el médico macanudo le dijo a tu hermana como diciendo, pero después quedó ahí. No, no se lo dijo a mi hermana, sino que se lo avisó un colega. No sé si lo anotaron o qué, pero fue horrible. Claro, pero después cómo se hace el seguimiento de eso, ¿no? Porque no quedamos como con la mina de Tucumán, pobre. Sí, todo muy lindo, pero el seguimiento... No, después el seguimiento de los padres también a mi sobrino en ese momento, porque decían, no te lastimas más de acá. Te llevamos a otro hospital, una de 2. No. Estaban terribles, se sentían súper culpables. Sí. Sí, pobre las maestras realmente porque están en una situación, tienen que dar aviso, tienen mucha responsabilidad y a la vez también no pueden ni abrazar a sus alumnos porque ya te pueden tildar como que estás violando a los... Así que nos pasamos, ese es el problema, nos pasamos de un extremo al otro. De la represión al libertinaje, falta el equilibrio, como digo yo. Claro, el equilibrio. Para mí en ese caso, como en algún momento te había planteado Moni con el tema de la toma de lugares y demás, siempre lo que termina pesando es cómo es uno como persona. O sea, yo no puedo ver que están lastimando a otro y no actuar. O sea, sea como sea. Extremo, sí, ¿no? Pero bueno, chicos, yo no tomé nada, sigo acá y no me van a dar plata, les aviso, no tomé Guernica. Sí, así. Bueno, la verdad que es interesante todos los temas,
lo que genera, ¿no? Pero falta mucho, lamentablemente desde el Estado falta muchísimo, porque hablamos recién del tema de cómo no conocer, o sea, cómo no estar conectado, no saber si el que cometió un delito en un lugar no se sabe en el otro, pero también hay que ver comisarías enterradas, se puede decir, en pueblitos lejanos que no tienen ni una computadora. Entonces todo eso, bueno, eso es responsabilidad del Estado, por eso ahí hay que, el tema es quién le pone el cascabel al gato, porque también hay mucha corrupción ahí a estos niveles, lamentablemente, pero lo mínimo. Algo que en lo personal también me asusta mucho desde hace mucho tiempo, así como hoy estaban dando casos, por ejemplo, el de los policías, en donde estaba la no acción de sus compañeros, lo que muchas veces me asustó también es cuando al revés, cuando la violencia es contagiosa sin corroborar los datos. Por ejemplo, se ven videos cuando alguien dice que, a ver, voy a poner un caso extremo, alguien fue un violador o lo que fuera y se empiezan a prender gente de afuera a pegar Eso también es como que me excede en el pensamiento y me parece que es mucho más peligrosa también esa violencia contagiosa. Y sí, eso está bueno el reclamo, que la gente se una cuando sucede un hecho así, sobre todo en los pueblos de menor habitantes, que pasan estos hechos y son por todos los vecinos conocidos, que se unen, que reclamen, que hagan, pero no que tomen violencia por mano propia, porque ya vamos a pasar lamentablemente a un estado incivilizado, a una sociedad también que esa violencia no hace nada bien, porque es más, estamos matando, o sea, queremos matar violencia con violencia, o sea, no es a eso a que una sociedad civilizada aspire, ¿no? Así ojo que bueno. por ojo, diente por diente. Sí, eso, vamos a volver a la prehistoria, vamos a estar con los padres. Es difícil el equilibrio, por eso yo valoro tanto a las madres, a las abuelas, que con tanto horror que han tenido que pasar, se han mantenido en una postura de no venganza. De no venganza, exactamente. Entonces me parece que es para sacarse el sombrero y aprender, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Sí, en ese sentido, tal cual. Así que bueno. Bueno, volvemos a lo nuestro. Entonces, bueno, me alegro que les haya gustado, entonces, bueno, sobre todo el tema del trabajo, que se han puesto en contacto con mucho material, eso es bueno, a eso aspiramos. Bueno, vamos a empezar el desarrollo de todas maneras. Bueno, ya les subí el material de la bolilla 4, de la unidad 4, y ahora estoy trabajando, vamos a empezar a ver la unidad 5. Estamos un poco apremiados de tiempo, pero bueno, se ha ido estos meses volando. La verdad que ha sido, el tiempo pasa rapidísimo. Bueno, vamos a empezar a ver las formas jurídicas administrativas. Esto es cómo se manifiesta el accionar del Estado, digamos, cómo se hace palpable, digamos, toda esa forma a través de cómo se expresa, cómo trabaja la administración, cómo trabajan los organismos administrativos. En primer lugar, vamos a ver las formas jurídicas administrativas son el acto administrativo, el hecho administrativo, el reglamento administrativo, que ya hemos visto bastante, los simples actos de la administración y los contratos administrativos. Esas son las formas como se manifiesta digamos, la voluntad del Estado o cómo llega a resolver las cuestiones que se suscitan y bueno, cómo se relaciona como el Estado con los particulares y así. Había dicho, profesora, que son los actos administrativos, actos, hechos, reglamentos
Sí, los simples actos administrativos y al final no escuché. Y al final tenemos los Contratos. simples, el contrato administrativo. ¿Los tratos? Contratos administrativos. Contratos administrativos, discúlpame, se entrecorta. ¿Se corta? Perdón. A mí sí, ahí se ve que no tengo una buena internet hoy. Está complicado, sí, estamos complicados con internet. Bueno, el acto administrativo en general es una declaración que realiza ya sea el Estado o sus órganos en ejercicio de esa función administrativa que produce efectos jurídicos directos. Esto la doctrina llama, o sea, lo que es concepto de acto administrativo en un sentido amplio. Es una declaración emanada de un órgano administrativo, un órgano público, que en función de su actividad, o sea, administrativa, va a producir efectos jurídicos directos. Esto nos da un sentido, esto es lo que decimos, conceptualizamos al acto administrativo en un sentido amplio. Sí, el otro concepto es un sentido restringido. Y ahí decimos que el acto administrativo es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. O sea, ¿por qué lo estamos restringiendo? O sea, el sentido es el mismo. Emana de una autoridad, es una declaración que está emanando de una autoridad o de un órgano administrativo o del Poder Ejecutivo, que va a producir efectos jurídicos directos. Y en el caso del sentido restringido, estamos diciendo que es una declaración unilateral, ya la estamos como personalizando, también realizada en función, en ejercicio de esa función administrativa, que va a producir efectos jurídicos ya individuales en una forma directa. Dar esta definición, dicen los autores, en forma, esta definición restringida, va a servir, sirve solo a una finalidad metodológica, digamos. Y porque en realidad... Los dos son iguales, entonces, la diferencia es que uno es individual y el otro no. Claro, lo que pasa es que en la parte restringida lo está personificando, porque está diciendo, es un acto de declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que va a producir un efecto jurídico individual en forma directa. En sentido amplio nos está diciendo que es una declaración de voluntad emanada en función del ejercicio de esa actividad administrativa y que va a producir efectos jurídicos directos. Acá lo está como, nos está diciendo que proviene ya en forma unilateral, porque puede producir, devenir tanto de un órgano administrativo o puede venir de una autoridad. Y ya es como que ya lo estamos individualizando el acto administrativo. Ya no decimos, supongamos, a ver, un acto administrativo general, podríamos, que emana digamos, la autoridad en función de del ejercicio de su función administrativa. Podría ser, por ejemplo, de acuerdo a nuestro estatuto, que el decano puede nombrar digamos, reasignar el personal. Ahí eso lo estamos viendo un acto administrativo en carácter general. Pero si ya decimos que el ingeniero tal, en su función de decano de la facultad regional, por ejemplo, Mendoza, que es el ingeniero Balaco, nombra a
Juan Pérez en el área de concurso a desempeñar tareas en tal horario, en tal. Vieron, ahí ya lo estamos, sería un concepto de acto administrativo restringido, porque ya no está personalizando y está dando directamente la... es como, sí. alcanza a ver cuál es la... Con el ejemplo, sí, gracias, ahí lo entendí. Ahí. Eso sería. Bueno, ¿qué clases? Nos dice ahora el programa. Clases de actos administrativos. En un principio tenemos, yo lo que les he colocado en el PowerPoint, tenemos primero los actos favorables. Estos son aquellos que amplían, en realidad, son también llamados declarativos y que amplían la esfera jurídica de los interesados. Por ejemplo, aprobar una licencia o extender una autorización. Después tenemos los actos jurídicos administrativos, de gravamen, que a diferencia de los anteriores, están reduciendo la esfera de acción del interesado o le están imponiendo una carga. Por ejemplo, en el caso de la expropiación. Pues tenemos actos administrativos expresos, que son aquellos que se hacen explícitos. Esta categoría es necesaria para diferenciarlos de los presuntos, que vamos a ver ahora seguidamente, o tácitos, y que obedecen básicamente, a la distinta forma en que se exterioriza la voluntad de la administración. Y ahora sí vemos los presuntos, que esto en realidad no son más que una ficción. ¿Por qué? Porque se le está atribuyendo un valor, ya lo vamos a ver, se le atribuye un valor al silencio de la administración. Entonces, acá, por ejemplo, atribuir un silencio a no expedirse en forma contraria, el interesado, el que está pretendiendo algo, ¿no es cierto?, una autorización o que se le reconozca un derecho, puede obtener los beneficios o los efectos que él pretende, o acudir a la vía judicial a defender sus derechos o sus intereses y ven cercenados los mismos. Después tenemos los actos administrativos que no causan estado. ¿Estos cuáles son? Son aquellos que no contienen una posición, digamos, definitiva del poder público. Son aquellos actos básicamente que se pueden recurrir, o sea, que son objeto de recursos. El interesado, sí, ya que no han quedado, es como que no han quedado firmes, entonces el particular puede presentar un recurso. Y son los que se agotan en la vía administrativa. O sea, agotada la vía administrativa, me autoriza a recurrir a la vía judicial. Por eso no causan estado, o sea, no son firmes. Después tenemos los actos administrativos firmes o consentidos. Cuando no se recurre a tiempo a los actos que causan estado, o sea, los que vimos recién, estos adquieren firmezas. Es lo que les explicaba. Entonces, ¿por qué son firmes o consentidos? Porque ya se convierten en firmes y no pueden ser objeto de la interposición de recursos. Esa es la diferencia con los anteriores. Después tenemos los actos confirmatorios. Estos actos administrativos confirmatorios tampoco son recurribles porque están, precisamente por ello, como su nombre lo indica, ya están confirmados. Es decir, no se puede volverlos a ver, o sea,
en otras circunstancias idénticas con los mismos interesados, sino que ya se confirman ese acto que ha sido sujeto de, digamos, en su momento de un recurso. Y tenemos también los actos administrativos políticos, que son los llamados actos de gobierno. Son los que emanan del Poder Ejecutivo, quedando parcialmente, digamos, desconectados del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque se entiende esto, acá es como que se aplica más el derecho constitucional, porque se entiende, o sea, se ven todos digamos, la función que el órgano ejecutivo, en este caso, está impartiendo, o está realizando dentro del marco de la actuación administrativa que el mismo ordenamiento jurídico le impone digamos, a su cargo. Por ejemplo, si el gobierno decidiría iniciar una campaña de redistribución de la renta, ahí está tomando una decisión eminentemente política y que está basada en atribuciones que le dan, digamos, el ordenamiento, pero ya el ordenamiento fundamental, que en este caso es como sería la Constitución. Bueno. Otra clasificación importante de los actos administrativos son los actos discrecionales. Estos actos no deben confundirse con los actos administrativos políticos. ¿Cuáles son estos actos discrecionales? Son aquellos en los que el órgano administrativo tiene un ámbito, digamos, de accionar libre, más libertad, que le permite se permite tener cierta discrecionalidad a la hora de actuar. Pero para evitar que esa discrecionalidad se transforme en un acto de favoritismo o en un acto de abuso de poder, el ordenamiento jurídico le está imponiendo ciertas cautelas, o sea, ciertos límites. Por ejemplo, los entes siempre deben, para evitar esto, siempre deben tener motivado su decisión, o sea, decir, explicar el por qué que se toma esa decisión y por qué está generalmente esto dado por la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un caso de selección de personal o en el caso de adjudicar una concesión, son esos son los casos que más, digamos... Tiene que justificarlo, profesora. ¿Sí? Tiene que justificarlos. Claro, hay que justificarlos, motivarlos, porque la misma ley impone que así sea. O sea, eso es, por eso, si bien tiene un ámbito de discrecionalidad en el cual se puede mover el órgano administrativo, tiene también ciertos límites que está dado justamente por el ordenamiento legal, y eso para evitar justamente que se produzcan casos de abuso de poder o de favoritismos, etc. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Vamos a ver. Vemos ahora, siguiendo el programa, los elementos del acto administrativo. Acá básicamente es una construcción doctrinaria, porque en función de, dicen los autores, la importancia
de la teoría, justamente de los elementos del acto administrativo, va a estar radicado en que va a funcionar como una garantía para el administrado. Una garantía de que el acto sea lícito, que ese acto sea dictado también por una autoridad competente, etcétera. Entonces, ahí eso va a funcionar sobre todo en ese aspecto, para decir que ese acto realmente el interesado sabe que ese acto que ha sido emanado por una autoridad competente va a cumplir con estos elementos que son esenciales. O sea, por eso la doctrina hace una distinción entre los elementos esenciales y los elementos accidentales. Los elementos esenciales son aquellos que necesariamente deben estar presentes en todo acto administrativo y que de faltar o de tener algún vicio, el acto podría ser nulo. Por ejemplo, si es dictado, les comentaba, por un órgano que no es competente. Hay toda una cuestión, lo que pasa es que yo no quiero llevarlo hasta un ámbito, o sea, una parte tan técnica como es la teoría de los actos nulos, anulables, bueno, tiene toda una incidencia, pero no he querido colocarlo en que ya es como que se va. Sí, ¿qué ha pasado? Alguien se durmió, me parece. Sí, es porque se nota como un ronquido. Se fue un ronquido, de acá a la China. Qué malo, qué malo. No, por ahí es un ruido de fondo. Alguien palmó mal. ¿Qué? Álvaro, qué jodido. Es un poco aburrido el tema, pero no es más tanto. Acá en Mendoza hay mucho calor, seguramente alguien se planchó con la calor que hace. Claro, y sí. Fue un ruido de fondo, dice Beatriz, un ronquido más claro imposible. Traté de salvar las papas. Claro. Ay, qué bárbaro. Bueno, un acto, volviendo un poco a lo nuestro, nos hace bien para despertarnos un poco. Esta hora es complicada. Bueno, entonces, ¿de qué decimos? Que el acto es nulo. Nulo quiere decir, un acto es nulo cuando directamente deja, o sea, no puede tener efectos, no puede ser considerado y ni siquiera puede ser revertida. O sea, la nulidad es muy difícil, a diferencia de los actos anulables, que sí nos da la posibilidad de reivindicarlo y de transformarlo en un acto que sea válido. Bueno, esa es la diferencia. ¿Por qué? Por eso decimos que porque son esenciales, porque de faltar estos elementos, entonces el acto administrativo es considerado nulo. La ley 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo, siempre la estamos tratando dentro del programa, dice en su artículo 7, enuncia cuáles son estos elementos esenciales. El primer elemento, yo se los he ido poniendo, están puestos así en el programa, es la competencia. ¿Qué implica la competencia? Que tiene que ser dictado por una autoridad competente. El otro elemento importante, esencial, es la causa. ¿Por qué? Porque todo acto administrativo debe fundarse, sustentarse en los hechos y antecedentes que le van a servir de causa y en el derecho que es aplicable. Eso nos dice la ley. Después el otro objeto, el otro elemento esencial es el objeto. Este objeto debe ser cierto, física y jurídicamente posible. Debe decidir sobre todas las peticiones que se han formulado, pero también puede involucrar otras propuestas que, si bien no han sido planteados
en un primer momento, previa audiencia con el interesado, y siempre que ello no afecte derechos adquiridos, pueden ser replanteados. El otro elemento esencial es el procedimiento, que implica esto, que antes de ser emitido ese acto administrativo, debe cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico, sin perjuicio, dice, de que otras normas especiales consideren también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico, cuando el acto puede irse a afectar derechos subjetivos o intereses legítimos. Ese es, a eso hace alusión que se debe tener, o sea, considerarse ese elemento, porque debe cumplimentarse de acuerdo a procedimientos esenciales y ya previstos. O sea, que resultan del mismo ordenamiento, por eso sé que son ordenamientos, resultes implícitos en el ordenamiento jurídico. Y además puede, sin perjuicio de lo que establezcan a lo mejor normas específicas, también se considera esencial el dictamen de los servicios de las áreas jurídicas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta también en este sentido, si no, a lo mejor ese acto jurídico, ese acto administrativo que está emanando, no puede afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los interesados, de la comunidad. El otro elemento esencial es la motivación o la fundamentación que hablábamos recién. Debe ser motivado, expresándose, entonces en forma concreta, dice el artículo, las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos que nos da el inciso B, o sea, en las causas. O sea, entonces es prácticamente lo mismo, o sea, estar motivado a expresar la fundamentación de por qué se lleva o por qué se dicta ese acto administrativo. El otro elemento esencial es la finalidad. Dice, habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan esas facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, ya sea públicos o privados, distintos de los que justifiquen el acto, su causa y su objeto. O sea que las medidas del acto deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. O sea que, en definitiva, debe cumplir el fin que las normas pertinentes le otorgan al órgano que emite ese acto administrativo. Y no deben tener finalidades encubiertas, sino que deben ser finalidades que estén específicamente determinadas. A eso nos está aludiendo el sentido del acto, ¿no? Bueno. Y vemos que, o sea, habíamos visto los elementos esenciales que necesariamente entonces debe tener todo acto administrativo. Y ahora vemos los elementos accidentales o accesorios. Estos elementos pueden estar o no, y la falta de los mismos no va a invalidar todo el acto, sino esa parte nomás.
Entonces, estos elementos son los que, no siendo necesarios para el que exista el acto, ni considerados implícitos en él, se incluyen dentro de la voluntad de las partes. Esas cláusulas van a tener por efecto, a lo mejor, ampliar o restringir el contenido normal del acto, pero no son necesarios para la existencia del mismo. Y así decimos que hay tres elementos que son, digamos, no esenciales, que son accidentales. Esos son el plazo, la condición y el modo. ¿A qué decimos, a qué aludimos con el plazo? El plazo es el lapso de tiempo en el cual un acto debe comenzar a producir sus efectos o en el cual deban cesar de producir esos efectos. O sea, el plazo inicial y el plazo de término o el plazo final, respectivamente. Esto es muy común, muy usual que se contengan en las concesiones, que establecen allá un plazo inicial, o sea, comenzará a regir este contrato de concesión a partir del 1 de noviembre de 2020 y concluirá el 31 de octubre del 2021. Entonces establecemos un plazo de inicio de las mismas y un plazo de cese, un plazo de término, un plazo final. La ley de procedimientos administrativos nos dice cómo se cuentan estos plazos y dice que se cuentan en días hábiles administrativos. ¿Cuáles son? De lunes a viernes, que no sean feriados, que no sean días no laborables. Y supletoriamente a lo que nos dice esta ley de procedimientos, también podemos ir a lo que nos habla al respecto de plazos, el Código Civil y Comercial de la Nación. En este caso funciona como complemento, como una ley general. La ley de procedimientos administrativos es una ley específica y el Código Civil y Comercial es una ley general. Entonces, lo que no encontramos siempre, eso se establece, ya sea en el ordenamiento específico, una reglamentación específica, lo que no esté, porque puede ser que esos instrumentos jurídicos no contemplen todo el marco de posibilidades que se den. Entonces nos remite a los ordenamientos jurídicos generales. Y que en este caso siempre el Código Civil opera como un marco así, general. La otra condición, digamos, accesoria, el otro elemento es la condición. ¿Por qué? Porque se puede subordinar los efectos de ese acto a que se cumpla un acontecimiento futuro e incierto. El ejemplo típico es el de los que supeditan el dictado de un acto a otro superior que lo apruebe. Por ejemplo, si a lo mejor un docente solicita un cambio de función, ese acto va a estar, para que se cumpla o que se lleve a cabo, está supeditado a que emane la aprobación de la autoridad competente, de la autoridad docente competente. Por ejemplo, si en el marco a lo mejor de la educación primaria, se tiene que dar primeramente que lo apruebe, o sea, la dirección de ese establecimiento, después la supervisión y como órgano máximo, pues en este caso acá en Mendoza está el director general de escuelas, o si no, el ministro de Educación correspondiente.
o de cultura y educación respectivos. Y el otro elemento accesorio es el modo, que es una obligación especial que el acto expresamente le impone al administrado. Por ejemplo, en algunos actos aprobados por el Estado se impone una obligación al concesionario, como una obligación accesoria, digamos, la construcción de una escuela. Le concede, va a conceder una concesión determinada, pero con, digamos, entre los derechos que tiene ese concesionario y obligaciones, le puede imponer, en este caso específico, que construya, a lo mejor, una escuela. Si le ha concesionado el Estado al interesado, a lo mejor un predio importante de terrenos para así desarrollar alguna industria o algo que tenga un fin público, y bueno, le impone a cambio, mejor que construya una escuela para la gente, digamos, los vecinos del lugar. Así que bueno, ¿entienden? ¿Se entendió bien cuál es la diferencia entonces entre los elementos esenciales de un acto administrativo y los elementos no esenciales, accesorios? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, dejamos ya acá ahora, y yo voy a subirles también para la próxima clase el Power de esta unidad, y bueno, vamos a tratar algunos temas, hacemos un repaso así rápido, y tocamos un tema que no se entienda, que no haya quedado comprendido. Bueno. Gracias. Una consulta, Silvia, una consulta le hago. Este trabajo práctico que venció ahora hace poco, el número 2, a mí me figura como que no lo tengo enviado, por eso se lo envía al correo. No sé qué otra manera tendríamos de acercárselo, porque el trabajo nos figura como no enviado. A mí también me pasa lo mismo. Ajá. O sea, yo estoy en el grupo, lo subió mi compañera, pero a mí me figura no enviado. Exacto, eso nos pasó. Lo subió un compañero, pero al resto nos figura como no enviado. Como enviado. Bueno, mándenmelo al mail. De todas maneras, si ustedes tienen problemas con eso, mándenmelo al mail y yo lo voy a chequear con los chicos de la coordinación, a ver qué está pasando. Me reitera su mail, es silvia.ianchina@ifrm.utn.edu.ar. Sí, correcto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Gracias. Que sigan bien. Nos vemos. Igualmente, profesora, gracias. Chao. Chao, Silvia. Chao, chao.